Solo faltaría, ya estamos todos casi. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Señor, el día está llegando a su fin y me apresuro para llegar puntual, para agradecerte el haberte mostrado a través de tu palabra, el habernos invitado a permanecer en ti, en tu amor, viviendo tus justos mandamientos. Nos disponemos, Señor, a este encuentro, que tú mismo seas el maestro, que guía, que instruye, que enseña, que nos orienta, que nos dé las fuerzas para no rendirnos en medio de los momentos aciagos que vivimos. Haz que mañana, al despertar, podamos seguir dando testimonio de tu amor. Imploramos que puedas abrazarnos a cada uno de nosotros y bendecirnos. En tu nombre bendito y glorioso, Pastor, que has vencido la muerte y que resucitado estás entre nosotros y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bueno, vamos entonces a mirar las proposiciones capitales del Vaticano II sobre el sacramento del orden. Bueno, en el Vaticano II hay un planteamiento metodológico que ya vimos que tiene como punto de partida la sacramentalidad del episcopado a la hora de reflexionar sobre el sacramento del orden. No se deberá buscar en los diversos documentos del concilio una afirmación general del orden como sacramento, al estilo de las formuladas bien sea en el concilio de Florencia o en el concilio de Trento. Porque aquí en el Vaticano básicamente hay un planteamiento pastoral. No entraba a redactar tanto una doctrina, sino como quiso el Papa Juan XXIII, que fuese un concilio pues con una nota y una característica muy pastoral. Recuerde que se busca revisar al interior, no es mirar tanto qué es lo que hay hacia afuera. Es el primer concilio, les decía, donde sus cánones no terminan con un anatema sit, como ocurrió con los otros en su generalidad. Lo que busca es la afirmación explícita de la sacramentalidad, tanto del episcopado como del presbiterado. Bueno, la misión, fundamento del sacramento del orden, la misión. Entonces ahí es donde comienza a poner el énfasis. A ver, partamos de la misión, no tanto qué es, sino para qué es. El Vaticano II, al fundamentar el sacramento del orden en la sacramentalidad del episcopado y del presbiterado,
recurre al envío por el que Jesucristo hace a los apóstoles partícipes de su propia misión. Idea que ya teníamos también allá en los Santos Padres. Recuerden que se nos hablaba de la misión, la misionalidad de los ministros. Partiendo del expresivo texto de Juan, en el que el resucitado envía a los apóstoles, como él ha sido enviado por el Padre, y apoyándose de modo explícito en el texto de Marcos, en el que Cristo dice que llamó a los que quiso. Estos dos textos son los que toma el concilio. Elige 12. Los envía a predicar. El concilio considera que los obispos, por la consagración episcopal, se incorporan a la sucesión apostólica y reciben la plenitud del sacramento del orden, que en la liturgia y según el testimonio de los santos padres es el supremo sacerdocio a la cumbre del ministerio sagrado. Doctrina ya que tenemos desde los santos padres. Por la ordenación, bien sea episcopal o presbiteral, que confiere el sacramento del orden, el ordenado queda incorporado a la misión de Cristo y es revestido con el poder del Espíritu Santo. A tenor de esta doctrina, el Papa Juan Pablo II ha expuesto con toda claridad que los ministros sagrados arrancan de la misión y que el Espíritu de Cristo es quien introduce en el ministerio a quienes ha escogido. Por eso literalmente dice: los apóstoles instituidos por el Señor llevarán a cabo su misión llamando de diversas formas, pero todas convergentes, a otros hombres como obispos, presbíteros y diáconos para cumplir el mandato de Jesús resucitado, que los ha enviado a los hombres de todos los tiempos. El Nuevo Testamento es unánime en subrayar que el mismo Espíritu de Cristo es el que introduce en el ministerio a estos hombres escogidos de entre los hermanos. Esta idea que está en la carta a los Hebreos: el sacerdote es un hombre tomado de entre sus hermanos. Bueno, mediante el gesto de la imposición de las manos que transmite el don del Espíritu, ellos son llamados y capacitados para continuar el mismo ministerio apostólico de reconciliar, apacentar el rebaño de Dios y enseñar. Estas son las palabras del Papa Juan Pablo II, donde nos presenta, pues digámosle, ese sentido que el concilio tiene. No encontramos ninguna novedad doctrinal. Todo esto ya había sido dicho, simplemente que de manera conciliar y haciendo el énfasis en la parte misional de quienes han sido llamados y constituidos por el sacramento del orden para continuar en el tiempo y en el espacio entre los hermanos la obra redentora de Cristo nuestro Señor. Lumen Gentium reconoce la misión constitutiva otorgada por Cristo a los apóstoles, junto con la necesidad de que tal misión perdure hasta el final de los tiempos, como el fundamento del sacramento del orden y por lo tanto de la sucesión apostólica. Bueno, miremos
sacramentalidad del episcopado. Bueno. Las más claras exposiciones sobre la sacramentalidad del episcopado las ofrece Lumen Gentium. Como proposición capital, hay que recoger aquella que dice, palabras textuales, enseña el Santo Sínodo que con la consagración episcopal se confiere la plenitud del sacramento del orden. Lumen Gentium número 11. Se trata de una auténtica proposición del magisterio, pero que según notificó el cardenal Koning, al pleno de los padres, no promulga una doctrina de fe. Aunque algunos padres habían deseado incluso pedido de que tal definición fuese dogmática. Bueno. Ahora, el alcance magisterial de esta proposición del concilio sobre la sacramentalidad del episcopado se ha de tener en cuenta en el documento que tiene su base en la tradición litúrgica. El Vaticano II, al proponer la doctrina acerca de la sacramentalidad del episcopado, se apoya en las fuentes litúrgicas, en la tradición y en la historia. Por eso digo, no tenemos hasta el momento ninguna novedad teológica o dogmática, por decirlo así. El teólogo bueno, a ver, el Vaticano II desea formular la censura teológica exacta sobre la doctrina pertinente y a la sacramentalidad del episcopado. Habrá que recurrir al mismo planteamiento del concilio y habrá que tener en cuenta cómo la inmensa mayoría de los padres le otorga a esta doctrina conciliar sobre la Iglesia un consenso que todos los cristianos han de aceptar según la mente del concilio. Bueno, ahora, el presbítero, partícipe de la misma misión apostólica. El Vaticano II, sobre la sacramentalidad del presbítero, tiene formulaciones abundantes y bien claras. El decreto sobre el ministerio y la vida de los presbíteros, al iniciar, enseña que por la sagrada ordenación y misión que reciben de los obispos, son promovidos para servir a Cristo, maestro, sacerdote y rey, participando de su ministerio que construye sin cesar la Iglesia aquí en la tierra como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Entonces, participa de esa triple misión, ser entonces la triple misión que tenemos es la de ser maestro, sacerdote y rey. Maestro, sacerdote y rey. Les decía la vez pasada cómo la liturgia lo resalta con esos tres lugares donde debe estar presente el que preside la Eucaristía, bien sea el obispo, bien sea el presbítero. La sede que lo hace ser
ese pastor, ese rey, ese que guía, el maestro, el profeta en el ambón, el sacerdote en el altar. Por eso, en ese espíritu de la liturgia, pues se pide que cuando se está presidiendo tengamos muy presente esos tres lugares y lo que les decía la vez pasada, cómo pide que esos tres lugares precisamente tengan sean inamovibles, que su hechura sea del mismo material y naturalmente la sede debe sobresalir de toda otra asiento que pueda haber para concelebrantes o los otros ministros, indiscutiblemente, ¿no? Indiscutiblemente. Así sean del mismo orden. Bueno, enseguida añade que los presbíteros participan a su modo, a su modo, de la misión concedida por Cristo a los apóstoles, a su modo, porque están en comunión con el obispo, a su modo, en plenitud del obispo. La formulación más exacta del ministerio de los presbíteros, a partir de su base cristológica y de su dimensión eclesiológica, la ofrece el Vaticano con el decreto Presbyterorum Ordinis, que enseña que en virtud del sacramento del orden, los presbíteros se configuran con Cristo cabeza y se ordenan a la edificación de la iglesia como cooperadores del orden episcopal. Por eso dice, a su modo participan de la misma misión apostólica, como sucesores, ¿no? En esa cooperación que el presbítero ofrece al obispo, que es el apóstol en medio de la iglesia. Bueno, es interesante este texto que afirma que los presbíteros se configuran con Cristo cabeza. Cristo cabeza. ¿Ven? Por eso el sacerdote actúa in persona Christi. In persona Christi. El obispo y el presbítero. In persona Christi. Cabeza de la iglesia. Cada vez que nos reunimos a celebrar el misterio eucarístico, en esa asamblea que está presente, ahí está la iglesia, una, santa, católica y apostólica. Ahí está presente, ahí está visible, ahí está concreta. Entonces, en cualquier parroquia, por ejemplo, ayer, en el mundo entero, en cada liturgia dominical, presidida en su inmensa mayoría por presbíteros, ahí estuvo presente la iglesia. Y ese presbítero actuó en esa configuración que tiene con Cristo cabeza la iglesia. Y por lo tanto, participa de la capitalidad eclesial. Pero precisa que dicha capitalidad la ejerce como cooperador del obispo. Como cooperador. Pero hay una capitalidad. ¿Por qué? Porque ahí está la iglesia. Ahí está la iglesia que es una, santa, católica, apostólica. Ahí está la iglesia que es cuerpo místico de Cristo. Entonces hay una capitalidad verdadera en cooperación con el obispo, claro que sí. Entonces yo aquí, pues, represento al obispo y estoy por mandato del obispo y estoy llevando al pueblo de Dios como cooperador del obispo, pero con una capitalidad verdadera. Por lo tanto, funjo como maestro, como sacerdote y como rey, o sea, pastor, ¿no? Rey en el sentido de Jesús, ¿no? Mi reino no es de este mundo.
pero eso es sacerdote, profeta y rey. Entonces la capitalidad del presbítero es una participación real como cooperador del obispo, pero una capitalidad verdadera. Bueno, por lo tanto, hay una doble consecuencia que sale de aquí. En primer lugar, hay que afirmar del presbítero su sacramental unión con Cristo cabeza, que le otorga la capitalidad para poder actuar en la iglesia. Y lo segundo, se ha de comprender que se trata de una capitalidad eclesiológicamente vicaria. Eso. Como párroco, como presbítero, soy vicario del obispo. Vicario. El Papa vicario de Cristo. Entonces, esa capitalidad eclesiológicamente es vicaria, ya que el presbítero la tiene recibida como cooperador del obispo. Entonces, eclesiológicamente, por ejemplo, cada presbítero somos un vicario del obispo, un vicario. Por eso el sentido también y lo propio, por ejemplo, en nuestros vicarios episcopales, presbíteros, ¿ve? Que algunos dicen, pero ¿no sería mejor que fueran obispos? Sí, sí, podrían ser obispos. En algún momento lo hubo con el cardenal Mario Rebollo Bravo. Casi todos los vicarios episcopales, yo cuando estaba en el seminario, eran obispos. ¿Ve? Entonces, pero igual actuaban en colegio con el arzobispo. Nuestros vicarios, ninguno es obispo, todos son presbíteros. Ahí vemos la imagen, o sea, es que el presbítero en sí es vicario del obispo, es el vicario, eclesiológicamente hablando. Bueno, de aquí es lícito concluir que la capitalidad eclesial recae sobre el obispo desde el momento en que él se concreta de modo sacramental en él la sucesión apostólica por medio de la ordenación episcopal. Bueno, yo creo que aquí es suficiente esta parte. Hagamos un pequeño resumen. Esta exposición que les he hecho acerca de las categorías del Vaticano II sobre el sacramento del orden, hemos de hacer una advertencia que seguramente deberíamos haber formulado cuando empezamos a hablar de toda esta parte de la renovación del Vaticano II. ¿Qué es lo que habría que advertir un poco? Entonces, el sacramento del orden, a partir de las líneas maestras diseñadas por el Vaticano II, nos permite tener profundidad teológica que los mismos textos encierran, basados, como ya hemos dicho, en toda una tradición litúrgica y teológica que hemos expuesto de una manera somera. La doctrina del magisterio acerca del sacramento del orden se fundamenta en la misión conferida por Cristo a los apóstoles y de la cual cada uno a su modo
participan tanto los obispos como los presbíteros, a su modo. El obispo en la plenitud del sacerdocio y el presbítero cooperador del obispo. Entonces debe quedar clara esa dimensión cristológica. Todo parte de Cristo. Él que es el que llama a los que quiso y los envió a predicar y hacer esto en conmemoración mía. Y la finalidad del sacramento del orden en el servicio. Ese es el otro elemento que tenemos en estos lineamientos del Vaticano. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad del sacramento. El servicio a la iglesia. Al regirla, al predicar el evangelio y al celebrar el culto. Entonces, ese gobierno, esa predicación y ese culto es servicio al pueblo de Dios. Un gobierno en el servicio, no en el que más manda. El mismo Jesús lo dice. Ustedes en la última cena recordemos que dice, ustedes me llaman el maestro y el Señor. Y dicen verdad, lo soy. Mire, y yo que soy el maestro les he lavado los pies, también ustedes lávense los pies los unos a los otros. Yo estoy entre ustedes no como el que se sienta a la mesa, sino como el que sirve a la mesa. Entonces, esa es la finalidad de esa misión que hemos recibido de capitalidad de Cristo nuestro Señor, obispos y presbíteros, cada uno a nuestro modo. Cada uno a nuestro modo. Pero la finalidad es la misma en el obispo y en el presbítero. El servicio a la iglesia de Dios, que es el cuerpo místico de Cristo, como hermosamente lo define el Papa Pío XII. ¿Y cómo lo hace? En el gobierno, en la predicación de la palabra y en presidir el culto divino. Esa es la tarea que debemos ejercer en ese servicio. Desde Cristo y en función de la iglesia, tiene razón de ser el sacramento del orden. Oiga, desde Cristo y en función de la iglesia, en servicio de esa iglesia, es que tiene razón de ser el sacramento del orden al que definen perfectamente con estas palabras de San Pablo. Que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Bueno, esta expresión de San Pablo está en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1. Con esas palabras, pues el concilio dice, define lo que es el sacramento del orden, ¿no? Que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Bueno. Eso sería así a grosso modo lo que nos presenta el Concilio Vaticano II. Voy a hacer ahora un enlace rápido, digámosle como
como haciendo un gran resumen para concluir esta parte del ministerio sagrado, porque nos toca entrar a la parte de la homilética, que es la tercera dimensión que tenemos en este semestre. El sacramento del orden, don instituido por Jesucristo. Oiga, don instituido por Jesucristo. Recuerde que la Reforma Protestante niega el sentido del sacramento del orden porque lo ve simplemente como algo querido por la Iglesia. No, y decía porque, a ver, muestren un texto donde Jesús esté ordenando de una manera explícita, manifestando esto. Entonces, don, el sacramento del orden, don instituido por Cristo, don, instituido. Está en la doctrina de la Iglesia, en dogmáticamente definido. En Trento, los sacramentos son 7 y los 7 instituidos por Cristo. Es hasta el Concilio de Trento que se hace la definición dogmática de 7 sacramentos instituidos por Cristo. Porque a lo largo de la historia, especialmente en la Edad Media, osciló los sacramentos entre 5 y 12. Entre 5 y 12 oscilaron los sacramentos. Fíjese que la Reforma Protestante prácticamente lo redujo a 2: bautismo y Santa Cena. No podemos llamarlo Eucaristía, ¿no? Entonces, pero sí hubo quienes hablaban que eran 5, 7, 8, 10, 12. ¿Ve? Por ejemplo, se tenía como sacramento la consagración de vírgenes. Se tenía como sacramento los votos religiosos, cuando se hacía votos. Entonces lo tenían como un sacramento. Las exequias se iban a tener como sacramento. Entonces, por eso después es Trento el que define dogmáticamente 7. Y los 7 instituidos por Cristo nuestro Señor. Claro, porque los votos, pues sí, es algo propio que nació en la iglesia, o la consagración de las vírgenes, o estas cosas. También cuando se bendecía un abad o una abadesa, también se llegó a considerar sacramento. Bueno, en el planteamiento entonces para esta institución divina, la primera pregunta que hay que plantear, quien quiere conocer qué es una realidad, debe orientarse a delimitar la razón de ser de aquello que se busca. Bueno, entonces, al convertir en cuestión teológica el origen del sacramento del orden y desear ofrecer una explicación sobre su existencia, hemos de atender tanto a las fuentes bíblicas en las que se fundamenta la reflexión, como al magisterio de la Iglesia, que a lo largo del tiempo ha ido explicitando teórica y prácticamente la doctrina bíblica en la medida en que ha sido asimilada en su vida. Entonces, cuando se habla de institución por Jesucristo, pues naturalmente hay un fundamento bíblico. Hay el fundamento bíblico.
Pero recuerde que hay varios fundamentos bíblicos que, aunque no son explícitos, son implícitos, que eso fue lo que es el error de la reforma protestante. A ver, explícitamente muéstrame a Jesús ordenando. Pues explícitamente no lo encontramos, pero implícitamente sí. Haced esto en conmemoración mía. En la voluntad de escoger a los que quiso para enviarlos. En la voluntad que tuvo de que en esa última cena en que instituye la Eucaristía estuviesen exclusivamente los 12 que él había escogido de entre los muchos que había llamado, a quienes llamó 12, a quienes llamó apóstoles, ¿ve? A quienes llamó apóstoles. Entonces, esa institución solo la hizo con los apóstoles, no con los discípulos. Jesús no solamente era seguido por los 12, sino también por un grupo. Recuerden que Lucas mismo nos dice que entre esos discípulos que seguían a Jesús habían mujeres. Entonces ese cuentico de que como en la época de Jesús la mujer no importa cómo era la sociedad frente a la mujer, Jesús fue muy claro frente a la mujer. Y entre sus discípulos había mujeres. Entre los que lo acompañaban había mujeres. Está claro en el Evangelio. Pero cuando va a instituir, es claro que solo quiso que fuese con los 12. Bueno. Entonces, la fuente bíblica y el magisterio de la Iglesia, que ha ido explicitando teórica y prácticamente esa doctrina que está ahí en la Escritura. A ver, la institución del orden como cuestión teológica. La institución del sacramento del orden puede ser objeto de estudio tanto desde la eclesiología, desde ahí es que comprendemos esa capitalidad de los obispos y presbíteros, que nos ayuda a exponer la naturaleza jerárquica de la Iglesia, como desde la sacramentología, cuando considera la materia, la forma, el ministro, el sujeto, el objeto, es decir, las categorías referentes al signo sacramental. Entonces, desde esas dos dimensiones, teológicamente, nosotros podemos reflexionar sobre el sacramento del orden, desde la eclesiología y desde la sacramentología. Desde la eclesiología, para ver esa dimensión jerárquica. En cambio, de la sacramentología, que es lo que es su énfasis, es mirar lo que es materia, ministro, forma, sujeto, objeto, como tal, del signo sacramental. Bueno, una circunstancia donde aparece por separado la doble consideración del origen del orden en esta eclesiología y en la sacramentología, la ofrece el Catecismo de la Iglesia Católica al proponer la existencia del orden dentro de la eclesiología como soporte de la estructura jerárquica de la Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo, y considerarlo a partir del dogma y de la liturgia, es decir, la parte de la celebración del misterio cristiano, ¿no? Dentro, entonces, el catecismo hace esa exposición en esa
en la parte eclesiológica para presentar la dimensión jerárquica que tiene la iglesia. Una dimensión jerárquica que está bastante bien ya definida desde San Ignacio de Antioquía. El obispo, cabeza, representante de nuestro Señor Jesucristo, los presbíteros, el colegio de los apóstoles y los diáconos como ministros del servicio de Cristo en favor de la iglesia. Entonces, ahí ya en Ignacio esa jerarquía queda pues bien consolidada y pues hasta el día de hoy así es como se tiene. A veces la gente nos pregunta, bueno, ¿y qué diferencia hay entre un monseñor y un obispo? ¿Y qué diferencia hay entre un nuncio y un cardenal? Y no, solamente hay obispos, presbíteros y diáconos. Un cardenal puede ser obispo, puede ser presbítero. El papa es un obispo. El nuncio es un obispo. El arzobispo es un obispo. Eso es todo. Solo que ya en esa organización, se me va la expresión, en esa organización pastoral, aunque no es la expresión que quería usar, pues jurisdiccional, también sería la otra expresión, jurisdiccional y en la complejidad pues de las circunstancias que se viven en cada región, pues esa manera de llevar el gobierno y de que se predique el evangelio y que se celebre el culto, pues ha implicado unas estructuras eclesiales. Eso, más bien sería eso, en esa manera estructurar en que la iglesia está presente en el mundo entero. Naturalmente, de acuerdo a las tradiciones litúrgicas, ¿no? Por ejemplo, en las iglesias orientales, esa manera de gobierno se ejerce de otras maneras. Los eparcas, que serían lo que son nuestros obispos, y los patriarcas como lo que serían nuestros metropolitanos, en un gobierno sinodal. Las iglesias incluso que están en comunión con Roma, no es el Papa el que hace la elección del obispo, es el sínodo de la iglesia. Solo que le presentan al Papa el candidato para que el Papa haga el aval, o sea, expida la bula, entonces diciendo que el candidato que el sínodo escogió es el que el Papa nombra. Otra manera de gobierno, porque en las iglesias orientales el gobierno ha sido de manera sinodal, mientras que en la iglesia latina ha sido de manera monárquico, directamente el Papa. El Vaticano II instituyó los sínodos, el sínodo, perdón, no los sínodos, sino el sínodo, que el Papa pues convoca cada 4 años para tratar algún asunto. Pero fíjese que ese sínodo no funciona como el sínodo de las iglesias orientales, porque este sínodo primero es convocado por el Papa. Él es el que debe convocarlo. Si no lo convoca, pues no se puede reunir el sínodo. Segundo, está sujeto a la autoridad del Papa. El sínodo puede proponer, el sínodo puede exponer, pero recuerden que
las definiciones o cuando entra en juego el sínodo es lo que el Papa atiende. Entonces, por ejemplo, y este es un sínodo pues de toda la Iglesia de Occidente, de rito latino, y también de algunas, también están invitados a participar los otros ritos. Entonces es universal, mientras que allí este sínodo es más bien local o regional. ¿Ve? Aquí es un sínodo universal, mundial. La participación depende del número de obispos que tenga cada conferencia episcopal. Unos padres sinodales son por derecho y otros por elección del Papa. Además del número que eligen las conferencias, el Papa tiene la potestad de decir, también van a ser padres sinodales X, Y, J, K, dependiendo de la temática que se hace. Pero lo que sale del sínodo, recuerde que es en un documento que publica el Papa. El sínodo le deja al Papa, miren, se trabajó estas son las propuestas. El Papa toma, deja, modifica, cambia, etcétera. Y entonces, fruto del sínodo, sale el documento que firma el Papa. No lo firman los padres sinodales. Bueno, a ver. La institución divina del sacramento del orden. Positivamente y de manera muy concisa se ha de afirmar que para fundamentar el sacramento del orden en el Nuevo Testamento se ha de prestar esmerada atención a la palabra de Jesucristo para advertir los distintos momentos en que su mandato lo ha ido instituyendo. ¿Ve? Es que ese es el problema de la Reforma Protestante. Dígame, a ver, ¿en qué momento fue que Cristo lo hizo? No hubo un momento único. A lo largo de la acción de Cristo fue manifestando esa voluntad. Por ejemplo, la expresión de Marcos, eligió a los que quiso y entonces enumera los 12 y los llamó apóstoles. Ahí hay una voluntad de Cristo. Cuando va a celebrar la cena que instituye la Eucaristía, quiso que fueran solamente con los 12. Ahí está Cristo manifestando esa voluntad. Entonces, no podemos encontrar, por eso dice, hay que prestar esmerada atención a la palabra de Cristo en el Evangelio para advertir los distintos momentos en que su mandato fue instituyendo el sacramento del orden, incluyendo después de la resurrección, que estaban ellos allá reunidos, como el Padre me envió, los envío. Sopló, les dio el Espíritu, a quienes esperan los pecados les quedan perdonados. Entonces son varios momentos, no es uno preciso que podamos decir, aquí está. En este versículo exactamente está el momento de la institución del sacramento del orden. Y fruto de esta atenta escucha, la Iglesia ha llegado a percatarse de que Jesucristo, en un momento inicial de su vida pública, llamó a los que él quiso para enviarlos a predicar. Entonces, es a lo largo de su ministerio que el Señor va manifestando esa voluntad. Eso. Cuando decimos institución divina, es que es voluntad de Cristo. Es voluntad de Cristo. El bautismo, voluntad de Cristo.
La Eucaristía, voluntad de Cristo. El sacramento, el orden, voluntad de Cristo. Bueno, a lo largo de su ministerio fue concediendo a los 12 diversas atribuciones para anunciar el reino de Dios y perdonar el pecado a los hombres. Y que por último, después de resucitado, al confirmar la primera llamada misional, los envió como él había sido enviado por el Padre y les dotó con la potestad del Espíritu Santo para que perdonasen los pecados. A partir de todos estos datos neotestamentarios, se ha de decir que en la misión precedida a la llamada personal radica el sacramento del orden y que, como quiera que se trata de un sacramento, está al servicio de la comunidad. El enviado, al recibirlo, queda revestido de la potestad pertinente para realizarlo. Haced esto en conmemoración mía. Entonces, hay esa potestad que es Cristo mismo el que la otorga y que se transmite en la ordenación por la imposición de las manos y la oración consacratoria. Bueno. Jesucristo instituyó el sacramento del orden en cuanto había llamado y enviado para que estuviesen al servicio de la comunidad. Llama, envía para ser servidores. Esos son los momentos esenciales. Cuando llama, cuando está enviando y cuando, así como yo les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Bueno, teniendo en cuenta que la institución del sacramento del orden se basa en el mandato dirigido por Jesucristo a los 12, no a los discípulos, sino a los 12, quien desde el Nuevo Testamento quiera comprender plenamente qué es el sacramento del orden, no solo habrá de escuchar la palabra divina, sino que habrá de atender también al comportamiento de la iglesia a través de esa tradición y de lo que ha sido su reflexión y lo que ha sido su praxis, porque aquí entra en juego toda esa parte litúrgica. Bueno. Dos modos diversos de mirar nosotros la institución. La Iglesia ha admitido siempre, y ha propuesto como materia integrada en el cuerpo doctrinal de su fe que Jesucristo ha instituido el sacramento del orden. Ese es algo que tenemos que tener claro. La Iglesia siempre ha confesado, siempre ha admitido y ha propuesto como materia integrada en el cuerpo doctrinal de la fe, que es Jesucristo, el que instituyó el sacramento del orden. Y de esta fe suya ha dado razón no solo en la declaración solemne de Trento, repito, no significa que porque Trento define, es que hasta ese momento es que sí existen 7 sacramentos, sino es que Trento define por la negación que ha hecho el protestantismo. Por eso recoge la tradición y de manera oficial y dogmática dice: los sacramentos son 7, instituidos por Cristo.
Trento, al definir todos y cada uno de los 7 sacramentos, dice, han sido instituidos por Jesucristo, sino que también, de manera interrumpida, así ha sido la práctica de todo su magisterio. El Concilio Vaticano II, recogiendo en síntesis la doctrina eclesial que le ha precedido, enseña en estos términos la institución del sacramento del orden. Dice, Cristo el Señor, para dirigir al pueblo de Dios y hacerle progresar siempre, instituyó en su iglesia diversos ministerios que están ordenados al bien de todo el cuerpo. En efecto, los ministros que poseen la sagrada potestad están al servicio de sus hermanos para que todos los que son miembros del pueblo de Dios y tienen, por tanto, la verdadera dignidad de cristianos, aspirando al mismo fin en libertad y orden, lleguen a la salvación. Entonces, la misión, el servicio. La misión, el envío para ir a predicar, rigiendo a ese pueblo de Dios, celebrando el culto para que sea efectiva esa salvación, esa libertad, ese orden, ese fin al que estamos llamados todos los bautizados por la gracia del bautismo. En el reciente directorio para el ministerio expone la Iglesia el sacerdocio ministerial como un don que ha sido a ella otorgada a través de la entrega servicial de alguno de sus fieles. Es don para la Iglesia, no es don para el ministro. El ser sacerdote, haber recibido el ministerio, perdón, es don para la Iglesia, no es don para mí. Es don para la Iglesia. Tal don, instituido por Cristo para continuar su misión salvadora, fue conferido inicialmente a los apóstoles y continúa en la Iglesia a través de los obispos, que son sus legítimos sucesores. La fe de la Iglesia, que confiesa con fidelidad constante la institución divina del sacerdocio ministerial, sin embargo, a la hora de expresar la directa institución del ministerio por Jesucristo, no se ha expresado en todos los tiempos de manera coincidente, pues en la historia de la teología son distinguibles por lo menos 2 modos diversos de presentar la institución del sacerdocio ministerial. Vamos a mirar cuáles han sido esos 2 modos. Uno, formulación eucarística de la institución. Una larga tradición ofrece su máximo punto de referencia en el Concilio de Trento, que ha afirmado que el sacerdocio ministerial y por ello el sacramento del orden fue instituido por Jesucristo en la última cena. En la última cena, como un momento puntual, sin negar esos otros momentos, pero como un momento puntual. ¿Por qué? Porque ya lo vimos también los Santos Padres, esa reflexión que ha sido a lo largo de la historia, esa unión estrecha e indisoluble entre sacerdocio y Eucaristía. Entonces dicen, pues si queremos ver un momento puntual es la última cena. En el momento en que se instituyó la Eucaristía, es instituido el sacramento del orden, porque es que el uno necesita del otro. El uno sin el otro no puede. Entonces, esa formulación eucarística
de la institución. Trento la recoge en dos momentos distintos. El primero, al proponer la institución de la Eucaristía como sacrificio, enseña que Jesucristo en ese momento concedió a los apóstoles y a sus sucesores en el sacerdocio la facultad de ofrecer el sacrificio eucarístico. Y el segundo, dentro de la redacción directa del decreto sobre el sacramento del orden, al establecer de nuevo la relación entre sacrificio eucarístico, el sacerdote, pues reconoce que Jesucristo otorgó a los apóstoles y a sus sucesores en el sacerdocio la facultad de consagrar, ofrecer y administrar el sacramento de su cuerpo y de su sangre a la iglesia. Entonces, Trento tiene esos dos momentos. Esta manera de pensar ha subsistido después de Trento y en el tiempo actual se encuentra significativos representantes de lo mismo. Por ejemplo, el Papa Pío XI. El Papa Pío XI en un documento sobre el sacerdocio que dice ad catholici sacerdocii, dice que Jesucristo en la última cena instituyó el sacerdocio y el sacrificio de la nueva ley. Bueno. Asimismo, la fórmula clásica que distingue entre el cuerpo verdadero de Cristo, la Eucaristía, y el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, afirma que la potestad sacerdotal no se restringe al cuerpo verdadero de Cristo con la celebración eucarística, sino que se extiende al cuerpo místico de la Iglesia con todas las obligaciones pastorales inherentes al cometido sacerdotal, los famosos munus, que va a llamar el código, los munus, regir, enseñar y santificar al pueblo de Dios. ¿Ve? Entonces, esa relación del sacerdocio, no solo con la Eucaristía como cuerpo real vivo de Cristo, sino con su cuerpo místico, que es la Iglesia. Bueno. Y la otra es la formulación misional de la institución. El Vaticano II, al tener que fundamentar el sacramento del orden, ha dejado ese planteamiento eucarístico de la institución y ha emprendido derroteros nuevos en parte de la misión. O sea, fíjese cómo Trento puso el énfasis en esa formulación eucarística de la institución. El Vaticano va a poner énfasis en la misión, o sea, en el envío. Remontándose hasta el misterio de la Trinidad, algo habíamos visto, recuerda ya en el Areopagita, San Dionisio, el concilio fundamenta el sacerdocio ministerial en Jesucristo, quien, constituido sacerdote al ser enviado por el Padre, hace partícipes de su propia misión sacerdotal a quienes llama y él envía. Por eso es que el concilio va a decir la voluntad de Cristo está expresada en varios momentos, no de una manera puntual. En la última cena, aunque la Reforma Protestante dice, no vemos ningún gesto claro y directo de institución en la última cena, que es verdad. Pero si nos detenemos a escrutar esa voluntad de Cristo, sí lo encontramos. Hay una palabra donde Jesús dice, haced esto
en conmemoración mía. Entonces, lo que él ha hecho, le dice a ellos que deben seguir haciendo en conmemoración de él. Entonces, sí se expresa una voluntad de Cristo. Que no hay un gesto, pero sí hay la voluntad. Y aquí lo que prima es la voluntad y no el gesto. ¿Ve? Porque, por ejemplo, ya hoy recibimos que el lunes 24 de mayo, de hoy en 15 días, el señor arzobispo va a ordenar a estos jóvenes diáconos transitorios. Si vamos a la ordenación, uno dice, ¿esto pasó en la última cena? Ah, no. Así como el arzobispo lo va a hacer el 24, pues no pasó en la última cena. ¿Quién fue el maestro de ceremonias? Pedro, Santiago, Andrés. A ver, ¿quién hizo no sé qué? A ver, pero ¿dónde vemos a Jesús que se sienta? Y a ver, Carlos Armando, prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores y les ponen dalmática. Ah, bueno. Eso es, entonces, por eso la tradición y la práctica de la iglesia, pero teniendo siempre ese descubrir la voluntad de Cristo en esos varios momentos de su ministerio, cuando fue manifestando su voluntad. Eso. Entonces, por eso dice esa formulación misional de la institución. Entonces, no verla desde simplemente esa formación eucarística, sino también misional. En el Vaticano, por lo tanto, fundamenta de modo simultáneo el origen del ministerio en el ser sacerdotal de Cristo y en el servicio al pueblo de Dios. Cristo, como enviado del Padre, es sacerdote. Él, al enviar a los apóstoles, los hace partícipes del ministerio que ha recibido del Papa. El Catecismo de la Iglesia Católica a este respecto enseña: nadie, ningún individuo, ni ninguna comunidad puede anunciarse a sí mismo el Evangelio. La fe viene de la predicación. Nadie se puede dar a sí mismo el mandato ni la misión de anunciar el Evangelio. Entonces, no es la comunidad la que pone su pastor, es Cristo el que envía a su pastor y se la envía a ese cuerpo místico que es la iglesia. Entonces, nadie, ningún individuo ni ninguna comunidad puede anunciarse a sí mismo el Evangelio. El enviado del Señor habla y obra no con autoridad propia, sino en virtud de la autoridad de Cristo, no como miembro de la comunidad, sino hablando a ella en nombre de Cristo, como cabeza. Entonces yo, por ejemplo, aquí como párroco, entonces hay una comunidad. Yo no soy uno más de la comunidad, yo soy la cabeza de la comunidad. Yo no estoy siendo uno más de la comunidad, sino que soy el enviado, el que hace presencia de Cristo in persona Christi capitis. Capitis. Entonces, ¿ven? Distinto a la Reforma, que es un miembro, uno más, simplemente que su misión es predicar, pero es un miembro. Es la comunidad la que elige, la que envía, la que aprueba. Entonces, no. El enviado del Señor habla y obra, no con autoridad propia, sino en virtud de la autoridad de Cristo, no como miembro de la comunidad, sino hablando a ella en nombre de Cristo. Nadie puede conferirse a sí mismo la gracia. Es a la iglesia a la que se le ofrece. Esto supone ministros de la gracia autorizados y habilitados por parte de Cristo.
¿Qué nos habilita? ¿Qué nos da esa potestad y esa autoridad? La ordenación sacerdotal. La ordenación sacerdotal. Cada uno en su modo. El obispo participando del supremo sacerdocio y el presbítero como cooperador del obispo. Vicario, eclesiológicamente hablando, vicario del obispo. Bueno, pues como se nos acabó el tiempo, me faltaría solo, a ver si el sábado lo hacemos, la dimensión trinitaria, la dimensión cristológica y la dimensión eclesiológica. Eclesiológica, para que miremos un poquito ya entonces el sacramento, el diaconado. Entonces yo creo que ya queda suficientemente expuesto en el sacramento del orden, el episcopado, el presbiterado. Entonces tengo que adentrarme ahora en el diaconado. Entonces, ¿hasta cuándo es que tenemos clase? ¿Alguno tiene ahí el calendario? José Luis. ¿Hasta cuándo tenemos Oficialmente oficialmente clase? Padre. ¿Cómo? De junio. Finales de junio. Hasta el 26 de junio, padre. Ah, bueno, 26 de junio, exactamente. Entonces es a ver, si lo que me queda de mayo, hago la exposición, bueno, me toca, en lo que nos queda de mayo, la exposición del diaconado, y en junio, entonces, la exposición de la homilética. Muy bien, entonces dentro de 8 días espero que me envíen el segundo trabajo, por favor. Bueno, entonces, pues no siendo malos, dejo descansar. gracias, padre. Que pasen feliz noche. Gracias, padre. Gracias, padre. Buenas noches. Gracias, Padre, muy amable. A estar abrigados, que está haciendo frío, Señor. y a consentir la familia. Claro que sí, padre. Bueno, Muchas gracias. feliz noche. Dios lo bendiga, padre.